Así que no veo que ya está comenzando a grabar. Sí, sí. Pues ya estamos grabando, Perfecto. pues puede comenzar cuando usted guste. Muy buenos días a todos y todas. Soy Héctor Aponte Alequín. Actualmente he colaborado o trabajo en la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y hoy conversaré con ustedes sobre lenguaje inclusivo en textos informativos en español. Sabemos que este es un tema muy amplio, muy discutido, de mucho interés y que se puede abordar desde distintas y diversas perspectivas. Sin embargo, en este taller nos hemos propuesto unos objetivos específicos para adquirir destrezas de comunicación efectiva. Por eso hago la aclaración de que este taller está enmarcado dentro de los textos informativos, es decir, textos que no son literarios, no son creativos, no son expresivos, sino que son académicos, de comunicación masiva, educativos o informativos en el plano empresarial o de administración. Así que estamos hablando de lo que serían textos en cartas oficiales, en documentos, en certificaciones y muchos de los textos con los que trabajamos en nuestras tareas en la academia, en la Universidad de Puerto Rico. Hoy es viernes 10 de junio de 2022 y comienzo expresándoles la estructura de la presentación. Abordaremos primero los objetivos, que para mí siempre son súper importantes para delimitar y aprovechar el tiempo, las fuentes que he utilizado para preparar este taller y compartir con ustedes. Abordaremos el contexto y el trasfondo del lenguaje inclusivo desde el punto de vista, sobre todo, de teórico. En conversaciones con la doctora Falcón, establecimos que era productivo que tuviéramos una introducción al lenguaje inclusivo. Abordaremos el concepto de género gramatical rápidamente. En algún momento tendremos un receso de 3 a 5 minutos, dependiendo de lo que ustedes sientan. Si ustedes quieren seguir corrido, pues yo les preguntaré y continuamos. Y luego procederemos a las reglas de estilo del género en español. Y tratándose de este tema, yo seleccioné 3 fuentes principales que pueden servirles de guías, pero notarán que yo no me adhiero a ninguna de las A 3. ninguno. Así que lo presento como opciones para que ustedes tengan el conocimiento. Principalmente me voy a detener, claro está, en las de la Real Academia Española por ser la fuente oficial, pero eso no significa que yo estoy promoviendo que esas sean las reglas que utilicemos, Sí, porque la Real Academia Española es una institución como cualquier otra y no seguir una regla de la Real Academia Española no implica que vamos a incumplir con una ley, a nadie lo van a meter preso por no seguir con una regla. Sin embargo, pues es mi deber como académico presentárselas porque es la fuente oficial. Este es el libro que voy a usar, se los voy a presentar pronto en pantalla. Tendremos unas reflexiones a partir de esa introducción teórica que tuvimos y esas reglas que estudiamos. Revisaremos los objetivos y pasaremos a las preguntas. ¿Alguna duda relativa a la agenda? yo creo que está todo claro. Estamos claros. Muy bien. Muchas gracias. Sí. Bueno, ¿qué nos proponemos en este taller? Nos proponemos explicar el concepto lenguaje inclusivo en español, identificar métodos lingüísticos para la inclusión de géneros apoyados en reglas y discutir retos y oportunidades en la representación de la inclusividad en textos informativos, en textos cuyo objetivo es comunicar de manera clara y concisa un mensaje. Reitero que no son textos creativos, literarios, ni de otro tipo, sino textos informativos. ¿Cuáles son las fuentes? Pues como ya les mostré, este libro, el libro de estilo de la lengua española, publicado en 2008, es una de las fuentes principales que utilizamos para preparar el taller. También nos basamos, yo soy comunicador y lingüista, así que la parte, el componente teórico reflexivo, pues proviene de este texto Introducción a la Lingüística Hispánica en su segunda edición, de Walde Olarrea, Escobar y Travis.
son lingüistas del español, lingüistas hispánicos, de modo que el componente o las reflexiones relativas a qué decisiones tomaremos en torno al lenguaje inclusivo provienen principalmente de esa fuente. Y aquí está mi parte lingüista y mi parte como comunicador y como periodista. Fui periodista 10 años. Proviene de este texto de Alex Grigelmo. Alex Grigelmo es un periodista español, fue uno de los miembros fundadores de la agencia EFE, Agencia de Noticias EFE, y tiene a su vez publicaciones sobre edición y redacción en los medios de comunicación y en general. Inicialmente, cuando me estaba preparando para este taller, estaba basándome de su libro El estilo del periodista, que fue publicado en 1997, y me topé con que ya en esa época, en 1997, él hizo muchas observaciones relativas a la inclusión en el lenguaje. No es extraño que desde el punto de vista del periodismo siempre haya una conciencia social, perdón, y haya una responsabilidad cívica en la comunicación, por lo que estos temas son frecuentes desde los inicios del periodismo. Así que me topé con ello, con el texto de 1997, pero cuando acudí a este de 2020, que es mucho más reciente, pues definitivamente se convirtió en una mejor fuente porque está actualizada y me ayudó a articular ideas que expondré hoy en el taller. Esas son las fuentes de las que se basa este taller. Siempre integro algunas anécdotas de mi experiencia, que es lo que hace distinto un taller de otro tipo de experiencia. Así que dentro de la semiformalidad, informalidad que pueda haber, pues les contaré algunas experiencias que he tenido. Comenzamos con y en esa línea, no me molesta, como estamos dentro de esta comunidad de aprendizaje, que interrumpan o que alcen la mano, hagan algún comentario, alguna pregunta. No me molesta en lo absoluto, así que para este taller, aunque al final hay separado un tiempo para preguntas, si hay alguna inquietud que les surge, no duden en tomar un turno, y la doctora pues me ayudará para darles el turno y que puedan expresarse. Lenguaje inclusivo como concepto. Y fíjense en que ya estoy incorporando en las presentaciones la comilla española, que es esta, y se logra con alternate 173, 174. 173, 174, 175. Utilizamos la comilla española, que es la que se dicta desde el punto de vista ortográfico en la ortografía de la lengua española de 2011. Esa fue una pequeña digresión sobre una notación ortográfica, por si les llamaba la atención esas comillas alemanas, las comillas inclinadas, esas son las que se están usando. El lenguaje inclusivo, pues, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, el lenguaje es un sistema de signos destinado a la comunicación. Dentro de esta definición, entiendo que están viendo el cursor, así que ven cuando doy vueltita, ¿verdad? Ven el cursor dentro de la palabra sistema. El lenguaje es un sistema, por lo tanto, esa noción de sistema tiene como implicación dos fenómenos, ¿verdad? Cuando tenemos un sistema, ocurren dos fenómenos. Primero, el sistema puede estar mediado por un ente autoritario que controla el sistema. Y por otro lado, los sistemas tienden, y en este sentido ya estoy incorporando la noción de ecosistema, los sistemas tienden a reorganizarse cuando se añade o se produce una dislocación de algún elemento. Así que el lenguaje como sistema, cuando nosotros le imponemos reglas, pues estamos verdaderamente asegurando que el sistema se mantenga, y cuando surgen eventos que contravienen alguna regla del sistema, el mismo lenguaje como sistema tiende a uniformarse y a producir patrones. El lenguaje es un sistema y como sistema tiene patrones. Y los patrones, aunque haya algún momento en que el patrón se interrumpa,
los mismos elementos del sistema buscan la uniformidad y buscan regresar al sistema. Esa noción es importante en este taller porque en ocasiones pensamos que, por ejemplo, para hablarles sobre un fenómeno que está ocurriendo actualmente, el uso de la les profesores, les estudiantes. Más adelante les hablaré sobre este tema, pero adelanto un poco en la definición del lenguaje inclusivo en relativo a la definición de sistema, que cuando tenemos situaciones como esas, que es un elemento morfológico, en este caso una forma de la palabra, morfología es forma, ese morfema cuando lo introducimos a propósito conscientemente en el lenguaje, en las primeras etapas nos puede parecer que se está apartando del sistema, pero luego es muy probable que se adapte y se incorpore al sistema. Es lo mismo que sucede con los anglicismos, por ejemplo. Pues cuando un anglicismo es un neologismo, se utiliza de manera nueva, innovadora, pues nos parece que su pronunciación es distinta, que su forma es distinta. Sin embargo, en la medida en que pasan los años, desde el punto de vista sociolingüístico, la sociolingüística nos ha demostrado que al pasar de los años, ese anglicismo, esa palabra que es foránea, que es externa, que es distinta, se adapta al sistema. Por ejemplo, pues sándwich al principio o parking, pues uno decía parking en inglés, ya uno dice parking o parking, si es el español puertorriqueño, y esa palabra se pluraliza, parking, parkines, sándwich, sándwiches, espagueti del italiano, pues se convierte en espagueti, espaguetis. Así que con el tiempo se incorporan al sistema y adaptan las formas que definen al sistema. Quería hacer ese comentario sobre la noción o lo que implica esa noción de sistema, ¿verdad? Como académicos y como universitarios, eh, a mí siempre me gusta fomentar que las definiciones, verlas desde esta manera crítica y qué es lo que implican. En este caso es eso. Esa es la definición del lenguaje, ¿verdad? Un sistema de signos destinado a la comunicación. Por otro lado, pues como observan, el otro componente de esta definición es la comunicación, que para nosotros es muy pertinente porque si trabajamos con textos informativos, nuestra meta va a ser la comunicación efectiva. Es decir, que lo que nosotros comuniquemos se entienda y no sea, por otro lado, incómodo o difícil de procesar para nuestra audiencia. Por eso el tema del lenguaje inclusivo es polémico y se presta para este tipo de talleres, este tipo de debate, en los textos informativos más todavía, porque son textos que siguen unas reglas, pero no es que las siguen porque sí, no es arbitrariamente que siguen esas reglas, es porque tienen una meta de que se entiendan, de facilitar la lectura y la comunicación. La otra palabra o el otro vocablo de este término, de este concepto, es inclusivo. E inclusivo es un adjetivo que califica lo que permite incluir. Así que si es lenguaje inclusivo, significa que es un sistema de signos que comunica, pero a la vez incluye. Comunica sin excluir o comunica incluyendo. Por lo tanto, el lenguaje inclusivo se puede definir como un sistema de signos destinado a una comunicación que incluya. Y observen que he dejado los puntos suspensivos a propósito, porque el verbo incluir es un verbo transitivo, necesita quién incluye y lo que incluye, necesita lo incluido. Pues, ¿que incluya qué? Pues que incluya desde el punto de vista social a todos los componentes de la sociedad. Esa es la meta en general. Así que la inclusión, su meta en realidad o su objetivo, su propósito es representar la diversidad. A partir de este momento de la presentación notarán, y cuando yo hago esto estoy siguiendo un principio de la comunicación efectiva, que es el principio de la estructura. Notarán que en la presentación todo lo que está en recuadro azul remite a lo que es lenguaje, lo que es lingüístico, lo que es la norma o la prescripción, y todo lo que está en el óvalo violeta o fucsia
remite a la parte social, a la inclusión y a este tipo de noción de lenguaje inclusivo como representación de la diversidad. ¿Verdad? Le doy esa pequeña clave, como diríamos en español de Cervantes y Lope de Vega, ese hint, esa clave sobre la estructura de la presentación. Bueno, pues, ¿qué sucede? La meta es la diversidad, la representación de la diversidad, pero para representar la diversidad tenemos un reto en nuestra lengua del español. ¿Por qué? Porque uno de los focos principales de esa representación de la diversidad, fíjense que el concepto o el término de diversidad también es muy amplio y la diversidad puede representarse de muchas maneras. En los últimos 10, 20 años, el enfoque ha sido de representar la diversidad relativa al género, a la expresión del género en las personas. Entonces, ¿cuál es el reto del español? Que hoy en día, hoy en la actualidad, sabemos que el género, no necesariamente la expresión del género, es igual o es equivalente a la identidad de género, y la identidad de género y la expresión de género, ambas pueden ser múltiples. Así que podemos tener distintos niveles de lo que originalmente o regularmente se conocía como masculino o femenino. Sin embargo, nuestra lengua, en el caso del español, sigue siendo una lengua binaria. Así que principalmente manifiesta o marca en el lenguaje lo masculino y lo femenino. El español también marca neutro o representa el neutro, como más adelante observaremos en un ejemplo. Sin embargo, esa marca de neutro coincide con la de masculino. Y esa es la fuente principal del debate. Ese es el reto mayor que tenemos cuando queremos escribir y a la vez incluir. Los retos traen oportunidades, así que por otro lado, si bien el español y la mayoría de las lenguas romances tiene ese reto, por otro lado, nos provee, una de las características del lenguaje es la creatividad y nos provee maneras de representar la inclusión distintas de la marca de género. Al final de este taller, cuando miremos las reglas, observaremos que las Naciones Unidas tienen unas recomendaciones, la Real Academia de la Lengua Española tiene otras recomendaciones y algunos gobiernos de algunos países, yo le colocaré el ejemplo del gobierno de Chile, que es muy vocal en estos sentidos, tienen otras recomendaciones para representar la diversidad sin tener que recurrir al género, a la marca del género tradicional como masculino y femenino. Y eso es ese detalle o ese conjunto de sugerencias o ese conjunto de guías es el que para nosotros y nosotras va a ser útil en nuestro trabajo. Y eso es lo que quisiera que este taller lograra, ¿verdad? Que se convirtiera en reflexiones teóricas, pero que también tuviera un componente práctico para que ustedes puedan referirse y utilizar en su trabajo y labores diarias. El lenguaje inclusivo, el concepto de lenguaje inclusivo manifiesta entonces, y en esta laminilla me estoy basando bastante del texto de Alex Grigelmo, de los acuerdos sobre el lenguaje inclusivo, manifiesta un deseo de evitar las definiciones de género o sexo, de modo que se incluyan a mujeres, hombres, personas transgénero o individuos que no se identifican con ningún género. Aquí escribí individuos no binarios, pero también podríamos incluir individuos que se identifican con ambos géneros o con una multiplicidad de géneros. Es un deseo de representar la equidad, representar en el lenguaje que no importa cuál sea el género que yo expreso o con el que yo me identifico, los géneros, nosotros como personas somos distintos, los hombres y las mujeres son distintas, pero valen lo mismo. Y a eso es a lo que se refiere el concepto de equidad desde el punto de vista sociolingüístico, a que nuestro valor en la sociedad es equitativo. Hay un reconocimiento de que somos distintos, porque la diversidad es precisamente eso. No es que somos iguales, pero valemos lo mismo.
Yo como hombre soy igual que una mujer. No soy igual que una mujer porque nuestras experiencias jamás van a ser las mismas, pero como participantes de la sociedad valemos lo mismo. No, uno no vale más que el otro. Ojalá eso se representara también en los salarios y en otros componentes, pero de manera uniforme en el mundo, ¿verdad? La justicia en términos de salarios y de otras condiciones de vida, pero por lo menos en el lenguaje, pues vamos a hacer ese intento de presentar la equidad. Ahora, estos deseos o estas metas encuentran una barrera con las actitudes o con la noción del purismo lingüístico que suele definir a muchas de las lenguas romances, incluida el español. Por eso les coloco en la presentación que ese deseo de evitar marcar a la gente y ese deseo de representar la equidad, de que valemos lo mismo, pues choca o entra en conflicto con el deseo de mantener una lengua que siga unas normas estándares y que comunique efectivamente. Este es el debate principal o este es el conflicto relativo al lenguaje inclusivo. Por un lado, tenemos figuras como el escritor español Arturo Pérez Reverte, al neurolingüista canadiense Steven Pinker, que es muy reconocido, y a la Real Academia Española, que son opositores de las marcas que evitan el masculino y el femenino, como les estudiantes o los estudiantes con X, etcétera. Y por otro lado, tenemos a figuras como, por ejemplo, uno de los más vocales, y aludo a España, porque en España es donde este debate ha generado o ha producido más artículos. El senador español Eduardo Fernández Rubiño, el cantautor puertorriqueño René Residente Pérez, y muy interesantemente, como entidad, les coloco al final a American Express, preparándome para este taller y para otros artículos que estuve trabajando. Algo muy interesante que es motivo para otro taller es el lenguaje inclusivo en las relaciones públicas, la publicidad y el capital, el manejo del capital. Y American Express, ¿verdad? No quiero hacer un anuncio, ¿verdad? Estamos en la academia, se queda interno con nosotros, pero esta empresa, al igual que otras, están a favor de las marcas inclusivas. Esta en particular tiene un manifiesto sobre el lenguaje inclusivo. Así que resulta muy interesante y siempre lo miro desde el punto de vista muy crítico, ¿verdad? Yo soy crítico de ambas perspectivas, tanto de favorecer el lenguaje inclusivo o las marcas del lenguaje inclusivo como de las críticas de no hacerlo. ¿Verdad? Lo vemos desde el punto de vista crítico y resulta muy interesante para otro taller en el que podamos analizar la sociología de la mercadotecnia o la sociolingüística de la mercadotecnia, que las empresas, pues, las empresas capitalistas se adhieran a este movimiento. ¿Verdad? Ahí parece también que un interés, en ese sentido, un interés económico en aprovechar la diversidad, que puede ser bueno, que puede ser malo, no sabemos. Pero ciertamente es interesante, es digno de estudio universitario. Si tienen después un ratito, una oportunidad, buscan el manifiesto de American Express, no lo incluye aquí, y es muy interesante sobre el lenguaje inclusivo. De todos modos, aunque haya un conflicto o haya una dicotomía, interesantemente haya una relación binaria entre quienes se oponen y quienes apoyan el lenguaje inclusivo, no cabe duda de que en los discursos a favor o en contra de esas marcas que se apartan del sistema, hay un consenso y el consenso es la inclusión. Así que hay un consenso de que socialmente las mujeres y los hombres tienen el mismo valor, de que socialmente las personas transgénero son seres humanos como cualquiera otro. Así que desde el punto de vista social, sí hay un acuerdo, citando a Alex Grigelmo, hay un acuerdo de que todos queremos
eh, el mejoramiento de la sociedad y una sociedad en la que cada componente se reconozca como un componente válido y una persona o un individuo que aporta. De ese punto de vista, pues sí, es una meta que tenemos en común. Ahora, el debate es cómo representar esa inclusión en el lenguaje. Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, es una de las personas que dice que, igual que la Real Academia Española lo manifiesta en el libro de estilo y en la gramática publicada en 2009, que quienes somos machistas somos las personas, no el lenguaje. El lenguaje no es machista, somos las personas cuando lo hablamos. Así que hay un consenso de que para nada nadie quiere apoyar el machismo, o nadie con autoridad, me refiero, nadie con autoridad académica, o por lo menos, bueno, déjenme no decir nadie porque no voy a usar absolutismo, pero por lo menos dentro del punto dentro de el conjunto de publicaciones académicas y periodísticas de opinión sobre este tema, es difícil encontrar que haya apoyo a una postura machista. Eso es bien raro que ocurra. El debate es cómo voy a representar la equidad, cómo voy a representar con el lenguaje la inclusión. Y esa noción de que el lenguaje no es machista, sino que quienes somos machistas somos nosotros, vamos a discutirla prontamente cuando estemos abordando las nociones teóricas del lenguaje. Ya sé que me anticipo, pero ya mismo lo van a ver. Así que desde un punto de vista, sí, yo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con esa afirmación, pero no estoy de acuerdo. Hay argumentos para estar de acuerdo y no estar de acuerdo. Porque el lenguaje también puede hacernos machistas sin que nos demos cuenta o puede mantener conducta. Para poder debatir, para poder discutir esas nociones, pues es importante que entendamos las diferencias entre lo que es el género gramatical y otros tipos de género. Cuando discutimos temas sobre el género, es importante tener en cuenta que el género puede ser un constructo social, puede referirse al sexo biológico o puede referirse a una marca en el lenguaje. El género como constructo social alude a los roles, los comportamientos, las actividades y atributos que una sociedad determinada en una época determinada considera apropiados para los seres humanos de cada sexo. Así que los seres humanos tienen, perdón, un sexo determinado. El género es lo que la sociedad valida o acepta o fomenta como expresión de ese sexo. Así que el género es una construcción sociocultural y depende de la época y de la sociedad y de la cultura en la que la persona esté circunscrita. El sexo biológico es el rasgo biológico propio de los seres vivos, masculino, femenino, los genitales, la genitalia, y el género gramatical es una marca que está en las palabras. ¿Cuál es el reto nuevamente? Pues el reto es cómo el género gramatical se relaciona con estas dos nociones. Si el género gramatical marca el género como constructo sociocultural o si el género gramatical marca el sexo biológico. ¿Cuál es la función del género gramatical? Pues vamos a observar que el género gramatical en ocasiones coincide con el género o sexo biológico y con el constructo, pero en otras ocasiones no. A este género gramatical, y primero voy a presentar ejemplos de otras lenguas, luego vamos al español, a este género gramatical se le conoce como el género gramatical correlacionado. Y en estas laminillas estoy usando como fuente principal el texto de Walde y compañeros, Introducción a la Lingüística. Así que como género gramatical podemos tener correlación con el género biológico y el constructo del hablante, como es el caso del italiano. Este es un ejemplo del italiano, yo no hablo italiano, así que no lo voy a pronunciar, pero la acotación, que es la traducción literal, pues sería: Francisca, has llegado a la estación. Pues Francisca es una persona
que tiene un género biológico de mujer y tiene una expresión de género también de mujer cisgénero. Pues en ese caso hay una correlación entre la marca de Francisca con A versus lo que sería Francisco, que estaría correlacionado con alguien que se exprese como masculino y alguien que tenga el sexo masculino. Ahora, ¿eso tiene que ser así? Pues ya mismito veremos que no, de que eso va a depender de la cultura. Eh, Francisco pudo haber sido la marca femenino del español, pero no lo fue. Resulta que fue la A, Francisca. Así que esa relación no es necesaria ni indisoluble, la podemos manejar. En francés, pues no está la A, sino que está la E o el schwa al final de las palabras que cambia la pronunciación de la letra que está antes, o del el fono, el sonido, el fonema o el alófono que está antes de la E. Así que en francés tenemos François, que es masculino, y Françoise, que es con la E y se pronuncia Z, Françoise. Es-tu arrivé à la gare? Pues Françoise representa el masculino. Es lo mismo, Francisca ha llegado a la estación. Pero, sin embargo, en todas las lenguas también existe un género gramatical que no tiene nada que ver con algún género biológico o sexo biológico en las personas. Así que este género gramatical únicamente está atado al género gramatical del objeto. Y por seguir con el francés, es bien interesante que en español tenemos el concepto de dolor. El concepto de dolor es entre concreto y abstracto, porque se siente, pero no necesariamente se comprueba, ¿verdad? O se controla. Así que en español es el dolor, pero en francés esa palabra es femenina, es la douleur. Así que es muy interesante y aquí de nuevo vamos pensando desde la otra perspectiva, ¿será que el lenguaje también es machista? Porque en otras lenguas los objetos tienen géneros distintos, o tienen marcas distintas. Pues en este caso está el ejemplo del francés relativo, del italiano relativo a la reseña. ¿Han escrito la reseña o habéis escrito la reseña? Sí, la hemos escrito. La reseña tiene género femenino, pero es un texto y la palabra texto es masculino. Así que tanto texto como reseña, ninguno de los dos tiene sexo biológico, no tienen genitalia y no tienen expresión de género. Sin embargo, tienen marcas de género. Así que ese es el género gramatical que marca el género, pero no tiene nada que ver con las características de la esencia de su representación, de lo que representan o del objeto al que se refieren. En francés, film es masculino. Esos filmes en inglés, en español, es femenino. Ya las he visto esas películas. Pero en inglés, en español también tenemos filme masculino y es sinónimo de película. Filme, película, masculino, femenino como sinónimo, no tienen nada que ver con el producto fílmico. El género gramatical, por otro lado, en algunas lenguas ni siquiera está marcado. En algunas palabras tampoco está marcado. La forma fonológica, morfológica, fonológica es el sonido, morfológica la forma, en la cual se manifiestan rasgos sintácticos del lenguaje interno, pues eso no necesariamente se marca en el lenguaje externo. En español, los determinantes materializan el género gramatical, la manzana, pero en inglés no. Los determinantes y los artículos, los determinantes artículos, aquí podemos ver the king, the sheep, and apple. Pues tanto the como and no tienen género, no marcan género. De modo que el inglés es una lengua en el que el género va a estar en el sustantivo, en la palabra. Lo mismo sucede con los adjetivos. Los adjetivos del inglés no marcan el género, los del español sí. Así que una vez más, pues podemos ir pensando si realmente podemos revisar ese aforismo de que las personas no son machistas, perdón, el lenguaje no es machista, sino son las personas las que lo usan, pues podemos ir
analizando si ese es un absoluto realmente, o si hay características de las lenguas que ya tienen una predisposición a fijarse en el género constantemente. Debido a esa noción, debido al género marcado, es que se produce la concordancia. Así que como ya establecí, los nombres y adjetivos del español, los sustantivos y adjetivos del español marcan el género. Así que el español es una lengua redundante en su marca de género. Insiste en el género una y otra vez. La nieve blanca, el ordenador nuevo, lo fatal inesperado. Ese tercer ejemplo, lo fatal inesperado, marca, o bueno, significa, mejor dicho, significa neutro, significa un género neutro, porque lo fatal inesperado no es ni hombre ni mujer, ni femenino ni masculino. Sin embargo, la marca inesperado coincide con la del masculino, que sería él. El ordenador inesperado y lo fatal inesperado en el adjetivo coinciden en una marca de masculino, que una significa masculino y otra significa neutro, pues es al parecer pues un accidente, entre comillas, de la lengua o parte de su sistema. No obstante, pues reitero o invito a reflexionar que verdaderamente pues el español insiste en el género, en sus marcas. Independientemente de cuál sea, para que haya comunicación efectiva, si yo digo la nieve blanco, no va a haber comunicación efectiva, porque se va a detener, se va a romper, se va a quebrar el sistema. Así que tengo que decir la nieve blanca y el género tiene que estar 2 veces o 3 veces según el sustantivo. Si esas nociones o esas características del español las miramos a través del crisol de la inclusión lingüística, lo que nos dice la norma, como observaremos más adelante, la norma de la Real Academia Española en los textos escritos, en los textos informativos escritos, pues sería que los estudiantes, puede referirse a los estudiantes todos masculinos, pero también puede referirse a los estudiantes y las estudiantes. Pues, ¿qué sucede si la meta es la inclusión? De nuevo, volvemos a uno de los retos que ya mencionamos al principio. ¿Qué sucede con los estudiantes que se identifican como no binarios o no binarias, como se les conoce actualmente? Pues esta situación o este conflicto que revisitamos, vamos a analizarlo o se puede analizar desde 2 perspectivas. La corriente semiológica es el argumento principal de figuras como Arturo Pérez Reverte y la Real Academia Española. Desde este punto de vista, que se fundamenta en el que se conoce como el padre de la lingüística, Ferdinand de Saussure, hay una relación arbitraria entre la palabra, que es el significante, y el referente, que es el significado. ¿A qué nos referimos con arbitraria? A que no hay una relación natural o motivada. Francisco, como dije hace un rato, en español puede referirse a una persona que expresa su género masculino o que tiene un sexo biológico masculino, pero no tiene por qué ser así. Por ejemplo, en Japón, los nombres con A suelen marcar masculino y los nombres con O femenino, lo que significa que la relación entre la palabra y lo que significa depende de la cultura realmente. No es una relación natural. No es que una persona tiene que tener esa marca, sino que el lenguaje es simbólico. Significa algo porque todos nos pusimos de acuerdo, ya sea un acuerdo tácito, es decir, un acuerdo explícito o un acuerdo tácito, en que la A iba a ser masculino y la O femenino. Y ese acuerdo implícito pues se dio siglos y siglos en la generación del latín y luego la evolución al español. Por otro lado, está la corriente relativista, que es el argumento principal de René Pérez Residente, aunque no lo diga de esa forma, pero es el argumento que subyace, la base teórica que subyace bajo ese argumento, y de corrientes feministas
según el cual la lengua construye parte de la cosmovisión. La cosmovisión es nuestra visión del mundo. Pues según la corriente relativista, cuyo representante principal es Benjamin Lee Whorf, y estamos hablando de Saussure, 1919 es su texto principal, y Benjamin Lee Whorf entre los años 20 y 40. Y les advierto, estoy haciendo en este taller un ejercicio reduccionista. Estos temas son mucho más complejos que lo que estoy diciendo aquí y tienen una gran bibliografía. Estoy aquí reduciendo, ¿verdad? Sintetizando para poder explicar los argumentos de la inclusión en el lenguaje y los retos. Pues desde la corriente relativista, la lengua construye parte de la cosmovisión. Eso significa, perdón, que siendo el español una lengua que insiste en la marca del género, pues para nosotros ese va a ser un debate constante e importante. Así que como la lengua del español insiste tanto en marcar el género, esa característica condiciona nuestras relaciones sociales, porque hace que nos fijemos en eso. Si nuestra lengua fuera quizás como el inglés, que los artículos y los adjetivos no marcan el género, el debate no sería tan efusivo. De hecho, en inglés no hay un debate tan prolífico como lo hay en español. En español lo hay porque nuestra lengua lo produce. En ese sentido, pues desde este punto de vista, desde la corriente relativista, pues nos deberíamos cuestionar si las palabras que marcan el género léxicamente, es decir, por palabras distintas, producen también una diferencia en las marcas que se dan en los artículos y en los adjetivos. Más adelante iremos específicamente sobre este ejemplo. Toros, vacas y bueyes, pues son cosas distintas, son animales distintos. El toro y el buey son el género masculino de la vaca, pero son palabras distintas, por lo tanto son cosas, son seres distintos. El toro es algo distinto que un buey y ambos son algo distinto que una vaca. Eso nos lleva a cuestionar, bueno, si el género marcado léxicamente marca también cómo yo percibo una vaca distinto a lo que percibo un toro, o cómo percibo un buey distinto a lo que percibo un toro, estará sucediendo lo mismo cuando digo los estudiantes y supuestamente estoy incluyendo también a las estudiantes, o estarán desapareciendo las estudiantes y estaré calificándolos a todos como los niños, los estudiantes, los profesores. No respondo, simplemente planteo la pregunta desde el punto de vista relativista. Y como les comenté, yo personalmente les confieso que no me adhiero a ninguna de las dos corrientes, sino que reconozco que ambas tienen argumentos válidos, lo que hace más complejo el asunto de llevarlo a la práctica, ¿verdad? De escribir el género gramatical en español. Pues desde el punto de vista saussuriano, desde el punto de vista más lingüístico, pues el morfema O, pues usualmente marca masculino. Frasco versus el morfema A, que marca femenino, lingüística. Sin embargo, ¿verdad? Lo que plantea este punto de vista es que esto no tiene por qué ser así. Y de hecho, el lenguaje mismo, nuestra lengua española tiene ejemplos sistemáticos de situaciones lingüísticas en las que esto no se cumple. Esta dicotomía entre O masculino, A femenino. Es lo que se le conoce como la marca invisible. Por ejemplo, la mano, el día, la pared, el lápiz, el sacapuntas. Pues estos ejemplos demuestran que en efecto la relación entre la marca lingüística y el género en la vida, el género real, es arbitraria. Así que estos ejemplos sirven como argumento para decir quiénes son machistas son las personas, no el lenguaje. El lenguaje no es machista porque pues la mano no puede ser el mano, la día, el pared, la lápiz, la sacapuntas, sino que el mismo lenguaje demuestra que esa relación entre A como femenino o masculino es cuestionable.
Por otro lado, tenemos los nombres o sustantivos epicenos, que son los que se refieren, tienen un valor genérico. La víctima, la persona, pues no importa el género de la víctima o de la persona, ambos tienen una marca gramatical femenina. Ahora, desde el punto de vista relativista, pues entonces pensamos o nos cuestionamos un poco si realmente el lenguaje no es que sea machista o la lengua no es que sea machista, sino que produce patrones o produce maneras de pensar. Nuestra lengua española también tiene ejemplos que pueden argumentar a favor de esa postura relativista. Los nombres heterónimos, como ya anticipé, son una muestra de ese tipo de ejemplo. La vaca y el toro son animales distintos. No podemos tener el vaca, la toro, el vaco, la tora. No tenemos la vaca y el vaco, el toro y la tora. Lo que significa que al marcar el género, marcamos una manera de juzgar a ese animal distinta para el que es femenino y el que es masculino, que está relacionado con razones prácticas, pues de la vaca se extrae leche, el toro tiene unas funciones, el buey hace arado, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con el gallo y la gallina, y para mí súper interesante, fíjense en que socialmente es el gallito y la jerezana, no es el gallito y la gallina, o el gallito y la gallita. ¿Por qué tenemos que incluir la jerezana, que es un tipo de gallo y de gallina, y no representar el equivalente femenino? Pues eso nos da una perspectiva de que el lenguaje sí construye nuestra visión del mundo, de lo que es masculino y de lo que es femenino. Porque no decimos la gallina, porque la gallina se relaciona con un ser que es inferior al gallo o que no tiene los mismos atributos positivos que un gallo. Así que tenemos que traer el tipo de gallina que es de lucha, de pelea, para poder que sea equivalente al gallo. El gallito, la jerezana. No sé si me siguen, me gustaría escuchar alguna reacción porque no sé si ya la estoy aburriendo. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué les parece esta noción? Es interesante, me parece. Definitivamente el lenguaje español es mucho más complicado que el inglés, o sea, no hay duda de eso. Y continúo aprendiendo, pero es weird, soy honesto, no voy a decir confuso, ¿verdad? Pero sí un tanto extraño, ¿verdad? Cambiar esa sintonía, porque como bien dice, yo creo que hay muchas cosas que son culturales que es bien difícil, ¿verdad? Hacer el ajuste, aun cuando uno no tiene una base machista, ¿no? Pero nada, me parece interesante. Hasta ahora entretenido. Qué bueno, me alegro, gracias por la reacción. ¿Quién Sí, más? sí, por aquí tenemos a Rosa. Yo quería dar un ejemplo de algo que escuché en una conferencia una vez y yo quedé como que en shock. La persona estaba hablando de los huracanes y como el huracán tenía nombre de mujer, dijo la huracana. Y yo quedé como que en shock. Y dije, pero ¿y por qué ella dijo huracana? Si eso es un fenómeno atmosférico que no tiene género. Y bueno, quería traer esa anécdota. No lo había escuchado. Pues yo sí, yo quedé. Parece un intento, ahí vemos un ejemplo de un intento de llevar a un ser que es inanimado, marcar el género, hacerle la Por el nombre que concordancia. tiene. Sí. Qué O bien, sea que qué quiere bien. decir que hay una hiperconciencia de que el nombre representa a una mujer. Exacto. Una hiperconciencia de eso. Mira para allá. Doble. Pero es incorrecto, ¿verdad? Al final del día, utilizar esa terminología es incorrecta. Desde el punto de vista, sí. Desde el punto de vista prescriptivo sería incorrecto. De hecho, por eso a la compañera le llamó la atención porque interrumpió la comunicación efectiva. Sí. Aquí me pongo el sombrero prescriptivista y la verdad es que sí, interrumpe, a menos que no tenga la función de provocar eso mismo y que el taller sea de eso, de ese tema, pues ahí sí. Yo hubiera hecho eso quizás al principio para provocar como motivación, pero si no, interrumpe la comunicación efectiva. Claro. Muy bien.
Bueno, pues gracias por reaccionar porque me dan, esa es un poco la desventaja de los talleres virtuales, que no puedo estar pendiente todo el tiempo de sus reacciones. Así, Mírenlo, Bonnie sí. tiene también Excelente. un comentario. Adelante, Bonnie. Hola, nada, también para decirles que en una ocasión cuando estábamos escribiendo unos slogans para las diferentes unidades y recintos, nos encontrábamos con las mascotas. Yo no sé, ya ver si se Ujú. acuerda de eso. Y cuando íbamos a escribirlo, pues queríamos escribir el logo, por ejemplo, el de Arecibo, el logo de Bola Reto, Aúlla Éxitos, no recuerdo. Pero entonces también cuando hay palabras que se cargan negativamente a través del tiempo. Y entonces, Sí. por ejemplo, la loba, Ujú. ya entonces Sí. quedaba un poco mal. O por ejemplo, el toro de Calley. Ujú. Entonces, el toro, pues sonaba bien, pero cuando dice las vacas, Claro. Sí, era un poco Horrible, horrible. pero fue fíjense, muy complicado pero para eso. gracias por el ejemplo, porque demuestra lo que el fundamento, el argumento de los relativistas, ¿verdad? Que esa tendencia suele ser a que las palabras que adoptan la carga negativa, primero o más rápido, suelen ser las femeninas. ¿Verdad? Pues tora es algo raro, vaca, loba. Sin embargo, toro, lobo, siguen estando en una posición superior en términos de la percepción. Y eso es lo que sucede también con palabras que no tienen género biológico. Por ejemplo, el charco, la charca, el pozo, la poza, el huerto, la huerta. Benjamin Lee Worf, uno de los padres del relativismo lingüístico, pues apoyaría que realmente nuestra lengua tiende a utilizar la marca femenina para la versión inferior de la que tiene la marca femenina, ¿verdad? Porque el charco suele ser bastante neutro, pero la charca es ya un charco más pequeño o un charco sucio. Lo mismo con el pozo y la poza. El pozo es el oficial que se construye, la poza pues es ilegal o es o accidental. El huerto y la huerta ya hay un poco más de neutralidad, pero ciertamente, como dice la compañera, que es bien interesante, con esos logos y esos eslogan, pues encontramos esto mismo, ¿verdad? El gallito, la gallina, el toro, la vaca, el lobo, la loba. Pues no, hay que buscar un equivalente femenino porque ya el masculino, al masculino no hay que buscarle las 5 patas, no hay que darle la vuelta, pero al femenino sí. Es lo que nos da una idea de cómo el hecho de que el español insista en el género va creando o va manteniendo maneras de mirar o jerarquizar lo femenino y lo masculino. Ay, siempre, para mí esto, cuando lo estudié en su momento, pues fue impactante darme cuenta que ciertamente las palabras que tienen la marca femenina, pues tienen una carga de inferioridad. Para hacerlo más complicado, porque lo fácil no es divertido, lo divertido es lo complicado, nosotros tenemos la variación dialectal también. Desde el punto de vista sociolingüístico, hay mucha variedad en términos de cómo le llamamos a los objetos. Por ejemplo, podemos tener la sartén y el sartén, el radio y la radio, aunque en términos del radio, pues ahí sí hay una diferencia semántica de significado. Solemos decir el radio negro funciona, con masculino se refiere al aparato, lo escuchamos en la radio, pues femenino se refiere a la emisión, así que es un poco más abstracto. Y nosotros los tenis, pues variamos entre los tenis y las tenis. Y en estos casos es difícil, aquí tendríamos que volver un poco a la visión saussuriana, o es un argumento para la visión lingüística formal, de que son neutros, ¿verdad? No hay una diferencia de valor entre el sartén y la sartén. Eh, Asimismo, y como ya hemos adelantado, pues el lenguaje inclusivo en textos informativos, pues
como podemos observar, plantea unos retos. Pues por un lado, no hay el fundamento teórico que podemos encontrar de los estudios lingüísticos al momento no asumen ninguna postura desde el punto de vista práctico porque hay argumentos válidos para cualquiera de las dos visiones. Pero por otro lado tenemos las necesidades de la audiencia que se representan en lo que la compañera compartió, ¿verdad? Si digo la huracana Julia, automáticamente interrumpo la fluidez de la comunicación y provoco una reacción que no necesariamente es la que deseo si me estoy circunscribiendo a la comunicación efectiva. Si la meta es la comunicación efectiva, decir la huracana Julia, pues no abona o no aporta a la comunicación efectiva. Ahora, si el objetivo era provocar, pues ahí sí podemos establecer que lo lograría. No obstante, pues tenemos unas oportunidades. Hay diversidad lingüística, hay diversidad social. Nuestra lengua, si bien insiste en la marca de género, también, como ya observamos, contiene nombres epicenos y contiene sustantivos que son inclusivos. De ese modo, y disculpen, cuando trabajamos con textos informativos, seguimos los 7 principios prácticos de la comunicación efectiva. No los puedo discutir todos en este taller, pero los he discutido en otros talleres y los pueden encontrar en YouTube. Ese taller lo pueden encontrar en YouTube, el de 7 principios prácticos de la comunicación efectiva. Tenemos por un lado la concisión, el uso mínimo de palabras, la precisión, usar palabras por su significado exacto, la claridad, que el texto fluya, la sencillez, que las palabras sean familiares y que un joven de 6º grado de escolaridad las pueda entender, la corrección ortosintáctica, que sigamos las reglas de estilo, la ilustración, que es la presentación de ejemplos o la manifestación o la guía al lector o a la lectora de cómo se va a entender el texto, y la estructura, que es la identificación de partes con funciones específicas, introducción, conclusión, etcétera. En los textos informativos seguimos estos 7 principios. ¿Qué reto nos plantea o cuáles son los principios en los que el género plantea un reto mayor? Definitivamente la corrección. Porque ¿qué regla vamos a seguir? ¿Vamos a seguir la regla de las Naciones Unidas, de la UNESCO o la de la Academia? ¿O yo voy a crear un manual de estilo para mi institución en el que establezca esa regla? Por otro lado, y ya pronto lo miraremos más detenidamente también, constituye un reto para la concisión, porque si digo los estudiantes y las estudiantes, estoy añadiendo palabras. Para la sencillez, porque les estudiantes, no todos los públicos lo van a reconocer, aunque les anticipo que en Argentina hay un caso de una escuela en Argentina, más adelante puedo darles la fuente. No tengo que buscarla porque es de otro contenido. Desde el punto de vista de la adquisición, hay escuelas en Argentina que han enseñado el género neutro, el les estudiante, y cuando el estudiante escucha los y las, eso les resulta extraño, porque claro, lo que han adquirido es la falta de la marca. Así que no necesariamente, este es un principio que también está muy atado a la cultura y a la sociedad. Y por otro lado, un principio práctico de la comunicación efectiva que está muy atado a la marca de género es la ilustración. Y con a este principio es al que más yo me inclino para lograr la comunicación efectiva. Si han tomado talleres antes conmigo, pues observarán, en este taller no lo hice, pero en otros talleres utilizo el género femenino con valor inclusivo. Pues eso yo se lo aviso a mi audiencia. Yo le aviso a mi audiencia que en este taller soy explícito con mi audiencia y le digo, en este taller cuando yo diga las estudiantes, me refiero a los estudiantes y las estudiantes. Estoy usando el género femenino con valor inclusivo. No estoy siguiendo las reglas de la Real Academia Española, pero estoy reconociendo a la audiencia y estoy estableciendo una regla que contribuye a la comunicación efectiva.
Pero, ¿y tengo cuál fundamento teórico? El fundamento teórico lingüístico, porque si no hay una relación natural entre la palabra y el objeto, pues entonces los estudiantes pueden incluir ambos géneros, pero las estudiantes también. Es el mismo argumento, decir que los estudiantes los incluyan ambos es produce el mismo argumento para decir que las estudiantes también los puede incluir, porque ese A no necesariamente marca a mujeres con ese género biológico. Y ese es el principio que yo utilizo para un poco evadir el debate o, bueno, no evadir el debate, porque el debate lo llevamos y lo fomentamos, pero mantener la comunicación efectiva. Si el taller no es sobre el género, pues hago ese aviso y mantenemos la comunicación efectiva. ¿Cuáles son las reglas o cuáles son las guías si queremos seguir este principio, el principio de corrección? O si es una prioridad para la comunicación efectiva que el principio de corrección se salvaguarde. Pues hay distintas guías. Por un lado tenemos la Organización de las Naciones Unidas, hay muchísimas. Yo les establecí 3 principales que son las que más se siguen, las que más se cumplen de acuerdo con la investigación que hice para llevar a cabo este taller. Por otro lado está la Guía de Lenguaje Inclusivo de Género del Gobierno de Chile de 2016, que es muy famosa también, se alude mucho a ella. Y por supuesto la Real Academia Española, que la implanta o la consigna, su posición sobre el género lo consigna más claramente en este libro, en el libro del estilo de la lengua española. En la ortografía y en la gramática no está como que muy claro. En este libro sí, hay unas reglas mucho más claras y mucho más específicas para todo aquel que quiera estar tranquilo de que está siguiendo las reglas. En este libro están. Perdón. En relación con la Organización de las Naciones Unidas, como anticipamos, el consenso es que haya inclusión. Pues, ¿qué estrategias útiles recomiendan las Naciones Unidas para lograr la inclusión? Principalmente evitar expresiones discriminatorias, visibilizar el género cuando lo exija la situación comunicativa y no visibilizar el género cuando no lo exija la situación comunicativa. Voy a entrar a la página, me avisan si se ve. ¿Se está viendo la página de las Naciones Unidas? Sí. Sí, muy bien. Pues en este manifiesto de las Naciones Unidas, el lenguaje inclusivo en cuanto al género es una guía que también se puede descargar en PDF, pero se resume en esas 3 recomendaciones. Expresiones discriminatorias, pues las Naciones Unidas resalta el uso de señor, señorita, etcétera. Por ejemplo, si la persona aparece allí como señora, hay que emplear ese título de cortesía y utilizar las formas femeninas correspondientes. Otra posibilidad sería, si la situación lo permite, consultar con la persona en cuestión qué tratamiento prefiere. Pues aquí tenemos el ejemplo que es menos inclusivo y el más inclusivo. El menos inclusivo, el profesor Gómez y Alicia vendrán al almuerzo. El menos inclusivo, el profesor Gómez y la ingeniera Tucci vendrán al almuerzo. Pero el más inclusivo, el profesor Gómez y la ingeniera Tucci. Entonces, lo que observamos aquí es que el profesor Gómez, pues cuando es un hombre, tiende a tener el título y el apellido, y en la mujer, pues se le cataloga con el nombre propio. Pues eso debemos evitarlo y debemos ser equitativos con el tratamiento. En el periodismo esto sucede muchísimo y en los medios de comunicación. Fíjense en los nombres de los gobernadores nuestros. Tenemos Rosselló, Romero Barceló, García Padilla, ¿quién otro? Pierluisi, Fortuño, etcétera. A los gobernadores todos son con los apellidos, pero a las gobernadoras, ¿cómo las llamamos? Sila, Wanda. Entonces, eso nos da una idea también de
cómo es que a través de nuestro lenguaje manifestamos cómo percibimos a las mujeres y cómo percibimos a los hombres. El hombre está por el apellido, hay una noción de respeto, de distancia, pues la mujer, pues no importa, Wanda, Sila, Cucuza, y así por el estilo, por dar ejemplos. Inclusive en los, perdón, inclusive en los varones se utilizan o utilizan ambos apellidos. Romero Barceló, Hernández Colón. Cierto. Y pues es bien curioso. Pues una vez más, Inclusive pues, hasta Wanda en muchas ocasiones se le decía Wandita. Wandita, es cierto. Wandita. Ahí hay un atenuante adicional Exacto. que nos muestra cómo somos realmente, consciente o inconscientemente, al percibir las diferencias y marcarlas en el lenguaje, las diferencias entre hombre y mujer. Pues otra recomendación de las Naciones Unidas, cuando el sentido de la situación comunicativa así lo requiera, podemos emplear hombres, varones y mujeres para hacer explícitos ambos grupos. Todas las personas que respondieron a la encuesta, tanto hombres como mujeres, dieron una valoración negativa en la pregunta 5. Las nuevas políticas sanitarias benefician a mujeres y varones por igual. Los cargos, cuando se conoce la identidad de género de la persona y esa persona se identifica con el género femenino, conviene emplear la forma femenina del cargo a menos que esa persona prefiera que se haga referencia a ella en masculino. Presidenta, jefa, jueza, auditor. Ya mismito vamos a ver lo que nos dice la academia, que no necesariamente es esto. Y no visibilizar el género cuando no lo exija la situación comunicativa. Y aquí dan bastantes ejemplos. Pues, menos inclusivos los funcionarios, más inclusivo el funcionariado, los alumnos, el alumnado y así por el estilo. Sí, y esto lo pueden visitar y lo pueden repasar en los adjetivos colectivos, que es otra estrategia en la que coincide el manual del gobierno de Chile. Pueden decir, en lugar de establecer los ciudadanos, pues establecer la ciudadanía, por ejemplo. Yo tengo mis reservas con este tipo de estrategia porque si lo vemos desde el punto de vista relativista, el funcionariado, el cuerpo docente y el alumnado siguen siendo masculinos. Y por otro lado, cuando utilizamos el género colectivo, la ciudadanía, le estamos restando concreción al lenguaje, porque los ciudadanos son unos ciudadanos específicos, pero la ciudadanía es un abstracto. Así que, pues son negociaciones, negociaciones que hacemos relativas a los 7 principios prácticos de la comunicación efectiva. Si mi meta es la inclusión, pues sé que voy a sacrificar, en términos de la precisión, del principio de precisión, voy a sacrificar sentido. La ciudadanía es un concepto abstracto y los ciudadanos son gente concreta que puedo contar estadísticamente. Este es el ejemplo de las Naciones Unidas. Otra posibilidad es la guía. ¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve? La guía de lenguaje inclusivo de género del gobierno de Chile. Y esta guía sí, si analizamos el lenguaje propio o el metalenguaje de las Naciones Unidas, pues hay una hay una intención de recomendar y las recomendaciones se dan como bastante amablemente. La guía de lenguaje inclusivo del gobierno de Chile es bastante más impositiva, es un poco más prescriptiva y firme en su defensa de la inclusión. Y utiliza un lenguaje de mayor autoridad, más autoritario. Lo que no se debe usar versus lo que se debería usar. La cultura nos pertenece a todos y todas y su construcción, eso no se debe usar, pues debemos decir, la cultura le pertenece a toda la ciudadanía y su construcción, y podemos observar que hay
una coincidencia con las Naciones Unidas en el sentido de usar esas palabras que, aunque sean abstractas, son inclusivas porque son sustantivos colectivos. Pues en lugar de el universo de beneficiarios, el universo de la población beneficiaria. La diferencia de la Guía de Chile es que la Guía de Chile sí tiene una intención o sí parte de un fundamento más relativista y, además de recomendar los nombres colectivos, recomienda los que sean femeninos, los que tengan una marca de género gramatical femenina. Por ejemplo, si las Naciones Unidas recomienda que usemos el alumnado o el estudiantado, la Guía de Chile muy probablemente recomendará que usemos la comunidad estudiantil, porque la comunidad estudiantil tiene marca femenina. Así que hay un deseo de que siempre que se pueda tener marca femenina en español, se tenga. Y ese deseo no proviene, según la misma guía, no es una opinión mía, sino que es la guía lo manifiesta, no proviene de privilegiar las marcas femeninas, sino de compensar siglos de supremacía masculina. Ha habido siglos y nuestra lengua tiene, como ya hemos observado a través de muchos ejemplos, gallito jerezana, toro, vaca, etcétera. Nuestra lengua tiene, el charco, la charca, tiene una tendencia a catalogar las versiones masculinas como las privilegiadas, pues una manera de compensar esa y de equilibrar esa distribución es, siempre que podamos en el texto escrito, tratar de que utilicemos esos nombres colectivos en femenino. Ahora, nuevamente, representa un reto en términos de comunicación efectiva porque añadimos palabras. Entonces, la concisión, el principio de concisión, una vez más se encuentra en jaque. Por último, quería presentarles una muestra de las reglas que establece la Real Academia Española en su libro de estilo. Las pueden encontrar en las páginas 21 a 26. Yo programé el taller para terminar a las 11:30, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Pero la presentación yo la compartí con la doctora Falcón, así que puede libremente compartirlas con las compañeras y aquí tienen la guía. Estas son exactamente todas las guías de la RAE relativas al uso del género. Son 13. La número 1 son 13 y la 10 tiene A, B, C, D, E, F, G, I, J. Así que son bastantes. Voy a ir sobre las principales. La número 1. En español, el género masculino, por ser el no marcado, eso es lo que establece la academia, que supuestamente el género masculino es el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos. Fíjense que aunque hay un privilegio claro de lo que es masculino, hay un reconocimiento también o hay una delimitación, hay un esfuerzo hay un esfuerzo, sí, una iniciativa de ir también limitando ese privilegio masculino, el femenino en ciertos contextos. De ahí que el masculino pueda emplearse para referirse a seres de ambos sexos, como en tengo 5 hijos, 4 niñas y un niño. Desde un punto de vista lingüístico, no hay razón para pensar que este género gramatical excluya a las mujeres en tales situaciones. Claro, desde un punto de vista lingüístico, sausuriano. Desde un punto de vista lingüístico tradicional, estructural, desde una de las corrientes de la lingüística. Alumnos o alumnos y alumnas. El carácter no marcado del masculino hace innecesario el desdoblamiento en la mayor parte de los casos. Buenos días a todos, estimados alumnos, los profesores de este centro. Es normal, sin embargo, el desdoblamiento como muestra de cortesía. Fíjense una vez más que, aunque la Real Academia tiende a ser rígida, pues podemos observar un poco de intención de moverse hacia la inclusión. Hay un consenso de que deseamos inclusión. Por ejemplo, al comenzar un discurso o en los saludos de cartas y correos electrónicos dirigidos a varias personas.
damas y caballeros, estimados alumnos y alumnas. También resulta natural el desdoblamiento cuando pueda quedar alguna duda de que las personas de uno y otro sexo están incluidas. De esta parte de la regla es que yo también me fundamento para establecer en la ilustración el hecho de que utilizo el género femenino con marca inclusiva o la marca femenina con valor inclusivo. Había desheredado a sus hijos y a sus hijas, habló de la vida de los reyes y las reinas. Este es otro ejemplo, ¿verdad? Un rey no es lo mismo que una reina. La reina suele ser la reina consorte versus el rey, que suele ser el rey autoritario. Otra opción es aclarar la referencia inclusiva con alguna apostilla, como en cuántos hermanos tienes entre hombres y mujeres. Género según la RAE, tercera regla. Los niños con arroba, les niñes, lex niñex. Pues, ¿cuál es la posición de la academia sobre estas marcas? Es muy clara y contundente. No se considera válido el uso de la arroba, la E o la X para hacer referencia a los dos sexos. Estos recursos contravienen las reglas gráficas y morfológicas del español. Claro, pero esto no significa que nadie nos va a meter preso por usar les niñas. Así que desde el punto de vista de la comunicación efectiva, si yo tengo una audiencia en la que hay una persona transgénero, nada me impide que yo quiera reconocer que soy sensible, que tengo sensibilidad a esa audiencia y que puedo, a través del principio de la comunicación efectiva, de la ilustración, puedo hacer un señalamiento al principio de la charla o la clase o lo que sea, en el que establezca en esta presentación voy a utilizar la marca del E. Y de esa manera, ya desde el principio anticipo que voy a usar esa marca y elimino el riesgo de que intervenga en el flujo comunicativo, que interrumpa la comunicación efectiva. Y eso para nosotros los docentes, para los profesores, desde mi punto de vista es importante, que si yo tengo en mi sala de clase un estudiante transgénero, y ya ahora estoy hablando de mi opinión y mi experiencia, no estoy representando la postura de ninguna institución. Si yo tengo un estudiante transgénero y mencionarle su nombre, como se le conoce, el nombre muerto o su nombre del certificado de nacimiento, va a causar que ese estudiante tenga un efecto psicológico negativo para el aprendizaje, pues yo no voy a usar el nombre muerto porque yo quiero que aprenda. Si utilizar les estudiantes para ese estudiante va a lograr que aprenda mejor y que el resto de los estudiantes entienda y lo incluya, o la incluya o le incluya, pues voy a utilizar el les estudiantes y así lo especifico en el contexto de la clase. Ahora bien, y ahora, ¿verdad? Me pongo el otro sombrero. Si voy a escribir una carta oficial en la que represento a una institución, pues ahí hay que consultar, ¿verdad? Y la recomendación de la academia, pues en una carta oficial para un público masivo, por ejemplo, de esta institución, ninguna de estas tres marcas tiene una base de escritura normativa, ¿verdad? Ya vemos que la RAE las descarta a las tres. No se rechaza, en cambio, el uso de la barra, ya mismo lo vamos a ver, o del paréntesis si el desdoblamiento se considera indispensable en algún contexto. Y esto yo lo uso también. Queridos as, amigos as, queridos as, amigos as. Yo utilizo cualquiera de los dos. Lo importante es que cuando lo utilicemos seamos consistentes. Si escojo la barra, pues me quedé con la barra en todo el texto. Si escojo el paréntesis, me acojo al paréntesis. Aún así, el abuso de este recurso hace que los textos resulten confusos. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con esta aseveración porque, ¿verdad? Ver este paréntesis a mí no me produce ninguna confusión, lo entiendo muy bien. Debe evitarse asimismo la coordinación de artículos en estos contextos. Los y las alumnas. Esto sí que la academia, como observan, lo rechaza. Los y las alumnas. Profesor, profesora, toro, vaca.
En general, los nombres que puedan hacer referencia a seres sexuados masculinos y femeninos cambian su forma según el género, ya sea manteniendo la misma base como en profesor, profesora, actor, actriz, o con bases distintas como en toro, vaca, hombre, mujer, padre, madre. Así que hay un reconocimiento también de que profesor no es lo mismo que profesora. El, la, mar, el, la, bikini. Algunos nombres pueden usarse en masculino o femenino sin cambiar de forma ni de significado. El, la azúcar, el, la bikini, el lente, la lente, el pijama, la pijama o el pijama, la pijama. Ya reconocen también esta forma nuestra caribeña. El mar, ¿verdad? La mar es más poético, el mar es más concreto. El maratón, la maratón, el sartén, la sartén, el tanga, la tanga, como los ejemplos que ya observamos en que esa marca de género definitivamente es difícil demostrar que marque alguna percepción positiva o negativa social relativa a esa cosa, porque son cosas que no son sexuadas, no tienen género biológico. El uso de uno u otro género suele depender del área geográfica y ha podido variar en el tiempo. En la estudiante, algunos nombres presentan la misma forma estudiante en E para referirse a entidades de sexo masculino y femenino. Entre ellos se pueden destacar la mayoría de los terminados en NTE. Estudiante, ista, artista, periodista, pues sabemos que es el artista y la artista, el pirata, la pirata, el portavoz, la portavoz. La persona, la víctima, ya discutimos los nombres epicenos. El cocodrilo macho, hembra. Esta es la forma de marcar, según la Real Academia, los animales. Son epicemos muchos nombres de animales en los cuales el sexo se suele especificar añadiendo macho o hembra. La avispa macho, la avispa hembra, el cocodrilo macho, el cocodrilo hembra. En otros casos, sí hay forma doble. El elefante, la elefanta, el camello, la camella, el hipopótamo, la hipopótama. El miembro, la miembro, no la miembra. Pues según la RAE, en unos pocos nombres epicenos empieza a perderse la relación con el referente original, como en miembro o testigo. Se acepta en estos casos la variación de género. El miembro, la miembro, el testigo, la testigo. La variación de género en el artículo, pero no en la forma. Así que no es miembra ni testiga según la RAE. Nombres de cargos, títulos, profesiones y ocupaciones. En muchos casos los cargos han sido tradicionalmente ocupados por hombres. Fíjense que reconoce también este dato histórico. Y por tanto, solo se ha empleado la forma masculina incluso para referirse a las mujeres que ocupaban ese cargo. El femenino designaba entonces a la esposa del hombre que ocupaba un determinado cargo en su momento, la gobernadora, la regenta, etc. Sin embargo, hoy se deben usar formas específicas para el femenino cuando los nombres son de dos terminaciones. En estos casos están abogado, abogada, médico, médica, debe ser de esta forma. Se exceptúan algunos nombres como los que indican grados de la escala militar, la cabo, la sargento, además de la soldado, y otros como la modelo o la piloto. Es poco frecuente la pilota. Profesor, profesora, actor y actriz, que ya sabemos que la terminación is es con la. Bailarín, bailarina, marqués, marquesa. Si el masculino termina en N o S, en general se añadirá la A. Guardián, guardiana, bailarín, bailarina. Aún así, existen casos especiales que toman otras terminaciones como varón, baronesa, histrión, histrioniza. Él y la rehén, que en esta última puede usarse como epiceno. Ella era nuestro rehén o ella era nuestra rehén. La conserje, alcalde versus alcaldesa, jefe, jefa. Si el masculino termina en E, el femenino puede no variar. El, la amuense,
amanuense, perdón, el la cicerone, el la conserje, el la orfebre, el la pinche, duque, duquesa, héroe, heroína, sacerdote, sacerdotisa, representan que puede variar en distintas formas. La sacerdote, la jefe, pues hay variación, como la presidenta y la presidenta, que es el próximo que viene, la estudiante, el presidente o la presidenta, se aceptan ambas formas. La presidente o la presidenta para la RAE acepta ambas formas en el lenguaje escrito. La gente o en otros casos es obligatoriamente se queda la forma sin variar, como la agente, la aspirante, la ayudante. Estos eran los casos que quería destacar. Ya en la presentación van a tener todos los demás que les sirven de guía. Son 13 reglas, como ya mencioné. La última abarca los nombres de organizaciones y también hay una anotación sobre los extranjerismos y los neologismos, ¿verdad? Como el selfie, la selfie, el tablet, la tablet, el wifi, la wifi. Sé que me queda un minuto. Quería simplemente presentar algunas reflexiones, ¿verdad? Que vayamos con esta reflexión. La meta es representar la inclusión en los textos informativos, qué retos plantea el cumplimiento de esa meta y qué oportunidades provee. Esa es un objetivo que tenemos para llevarnos de este taller. Y me resta entonces repasar si atendimos los objetivos. Bueno, nos propusimos explicar el concepto de lenguaje inclusivo en español. ¿Lo hemos logrado? Lo hemos hecho por lo menos. Lo hemos atendido. Explicamos el concepto de lenguaje inclusivo en español. Sí, lo hemos logrado. Muy bien. Es que para mi seguridad, pues, identificamos métodos lingüísticos para la inclusión de género. Vimos rápido, pero yo creo que se los presenté y pueden llevarse también como material de referencia. Ya tienen 3 por lo menos. Tienen Chile, tienen Naciones Unidas y tienen la RAE. Así que sí, creo que sí se ha logrado. Y hemos discutido retos y oportunidades en la representación de la inclusividad en textos informativos. También. Sí, yo creo que los pude escuchar a varios de ustedes, y nos han expresado incluso anécdotas en ese sentido, así que son conscientes. Así que concluimos. ¿Atendimos los objetivos del taller? Claro, Claro que sí. Atendimos los objetivos del taller. Pues ya hemos hecho, no hay espacio para preguntas y disculpen, yo siempre mido el tiempo, pero esta es la primera vez, estoy experimentando con ustedes, así que esta es la primera vez que ofrezco este taller, así que ya estoy tomando nota para la próxima ocasión. Excelente. Sin embargo, por lo menos una pregunta, ¿verdad? Que tiene Anita. sí. Adelante. Es que me toma un poquito, siempre que voy a escribir de parte de aquí de la vicepresidencia para los rectores y las rectoras, yo puedo utilizar el término estimados señoras y señores rectores, o tengo que usar estimados señoras rectoras y señores rectores repetitivo. Muy buena pregunta, porque ahí están los dos, el adjetivo y el nombre. Pues según las reglas de la academia, tiene la opción o estimados señores rectores y rectoras, o todos repetidos. Estimados señores rectores y estimadas señoras rectoras. ¿Y cuál sería el primero, rectoras o rectores? Muy buena pregunta. El orden no es algo que No importa. Está establecido en la regla. En la regla no. Pero si seguimos la línea de la guía de Chile y de las Naciones Unidas, femenino, que intentan contrarrestar, exacto,
intentan Ok. contrarrestar la prevalecencia masculina, pues yo recomendaría el femenino. Rectoras y rectores. Ok, pero puedo decir estimados señores rectoras y rectores. Estimados. Según la academia, sí. Estimados y marcar los dos géneros cuando se refiere al cargo, sí. Ok. O así o repetirlo todo. Ok. Estimados y estimadas señoras, rectores, señores y señoras, rectoras y rectores. Yo no aconsejaría eso porque ahí sí que les resta concisión. Exacto. Bonnie tenía otra pregunta. Bonnie. Gracias, Anita. Sí, es más bien darle gracias a Héctor, al doctor Héctor, no sé, disculpa. Héctor, sigue conmigo, con con problema. Yo creo que este taller se han cumplido con los objetivos, pero el principal que yo pienso que es el que teníamos o que es con el que se pidió es que saber que tenemos unos retos, que tenemos que esto está cambiando y que cada vez que vayamos a escribir algo debemos pues consultarlo ahí en esas fuentes en las que usted acaba de darnos y también pues sobre todo que hay diferentes formas, pues si vamos a hablar en un chat podemos escribir con la X los niños, Exacto. pero que si vamos a comunicarnos a una audiencia pues podemos Bueno. advertirle, informarles cómo es que vamos a referirnos a las personas, pero si vamos a escribir para un comunicado pues ahí hay muchos retos, que son los que más yo tengo. Por ejemplo, en los titulares, cuando es fácil decir, porque se puede, las científicas y los científicos, pero por lo general, como tú sabes, tiene que ser corto. Sí, Entonces, no sí. me van a dejar científicos y científicas. Y si Ujú. coloco investigadores o las investigadores, y es un reto que ha sido para mí, sobre todo en los Sí, titulares, sí. porque tiene que ser conciso y yo sé que si escribo científicos y científicas, algo lo van a cambiar. Claro, sí, estoy de acuerdo. Es un reto, no tengo Es resolución, porque un proceso de ahí aprendizaje, sí. sí, y estoy muy de acuerdo y eso es bien importante porque las recomendaciones no consideran, en el libro de Alex Grigelmo trae ese asunto y trae lo que comenté, que a veces el intento de la inclusión sacrifica otras nociones como la concisión, otros principios como la concisión, pero también la precisión. Porque si yo me dejara llevar por el gobierno de Chile y por Naciones Unidas, pues ese titular sería la comunidad científica. Pero Ajá. comunidad científica es un concepto muy abstracto y Sí, la nota informativa tiene que ser concreta y específica. Es gente, no es un abstracto de la comunidad, son unas personas específicas. tienen Así, particularidades. exacto. Y Sí, lo otro que quería adicionarle es que además de eso de los titulares, pues cuando se entrevista a alguien y sobre todo en estas temáticas que están pasando mucho porque hay talleres que se reseñan y que son de esto mismo, del lenguaje y las personas hablan así con el E. Entonces, ujú, cuando tú vas a escribir la cita, sí, tienes que ponerlo con el E, sí, porque es la cita de la persona que está hablando. sí, a los estudiantes de periodismo les sucede, este es un debate frecuente. En ese caso, el consejo es que en una línea, en una oración se explique. Pero de nuevo, lamentablemente, pues es espacio que les toma. Es una línea que toma, pero sí hay que explicarlo. Sí, para que se entienda que es una cita textual. Gracias, gracias. A la orden siempre. Gracias a ustedes. Excelente, excelente. Como siempre, yo me los disfruto todos los talleres del doctor Aponte Arlequín y pues queremos darle las más expresivas gracias por el mismo. Yo sé que es la primera vez que lo ofrece y a pesar de que lo ha dado en cursos, pues no es lo mismo, ¿verdad? Un curso de 45 horas que un taller de 1 hora y media. Así Estoy que calculando, sí. eso es un reto Todavía para usted estoy. también. Sí. Así que nada, nos resta solamente pues agradecerle nuevamente y agradecerles a los participantes por estar con nosotros esta mañana. Sé que hemos aprendido muchísimo y los pondremos en práctica y además tenemos el recurso que podemos consultar.
Así que ya pronto recibirán el certificado de participación y usted también. Gracias y claro, siempre estoy a la orden. Cualquier consulta me pueden escribir. No les Sí. aseguro que le vaya a contestar el mismo día, Sí, no, yo sé. pero de que le voy Siempre a contestar, le contesta. voy a contestar. Sí, sí. Pues muchísimas gracias y que pasen todo buen día. Gracias, igual. Muchas gracias a ustedes. Éxito Claro que sí. y a Gracias, la orden siempre. Anita. Hasta luego. Un placer. Bye bye. Adiós.